Qué historia tan maravillosa la que acabamos de leer. Cada vez que alguien es salvo, es algo maravilloso. Pero esta historia en particular no deja de ser llamativa, interesante y creo yo que atractiva, deseable. ¿Cuántos no deseamos, anhelamos ver a otros ser salvos? Especialmente gente que conocemos y amamos. Amén, hermanos. Así es. Cada salvación de un alma es un milagro. Póngase a pensar lo que es el nacer de nuevo. Es la doctrina de la regeneración. Amén. Literalmente sucede una regeneración. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le contestó perplejo, ¿verdad? Confundido. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es imposible, pensaba Nicodemo. Pero Jesús le contestó: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Son dos cosas similares pero completamente diferentes. Y le termina diciendo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y eso es lo que dice Efesios 2, ¿no? Efesios 2, 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y termina diciendo: por gracia sois salvos. Dígame, ¿quién más puede hacer semejante milagro? No solo lo creemos por lo que nos dice la Biblia, sino por el testimonio mismo de las vidas transformadas. La salvación es algo innegable. Es un hecho, una realidad innegable cuando se ven las vidas transformadas. Cuando alguien que ha sido transformado da testimonio de su salvación. La salvación es una transformación. No es una religión. No es un credo nada más. La salvación es una transformación. Segunda a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Leí unas estadísticas recién saliditas del Pew Research, de esas compañías que hacen estadísticas, encuestas evangélicas. Y qué triste esto: 67% de newborn Christians, o aquellos que se consideran nacidos de nuevo, cristianos nacidos de nuevo, en Estados Unidos, 67% creen que Jesús no es el único camino al cielo. Can you believe that? ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer que 67% de los que supuestamente son creyentes, cristianos nacidos de nuevo, piensen que Jesús no es el único camino al cielo? Que hay otros líderes religiosos y otras religiones que también llevan a la salvación. Y oiga bien, ese es un aumento de 120% de gente que cree así, en diferencia a hace 20 años. En 20 años, hace 20 años, el 30 y tanto, 33, 34% creían eso. Y ya era una cifra alarmante. Pero en 20 años se ha más de duplicado al 67%.
La mayoría de estos cristianos que creen así son de 35 años o más jóvenes. Qué regazón de monumental de las generaciones de cristianos anteriores que han perdido a sus hijos y a sus nietos. Oh, se llaman cristianos porque fueron a la iglesia, porque algún día en su escuela dominical o al frente pasaron a decir que aceptaron a Cristo, y sin embargo piensan que Jesús no es el único camino al cielo. Ni salvos son. Ni salvos son. ¿Sabe por qué digo eso? Porque tienes que haber sido transformado, nacido de nuevo, para realmente reconocer que no hay otro camino para ir al cielo más que Cristo. Entonces, lo único que me dice de gente que opina así y se llaman cristianos es que realmente nunca han experimentado lo que es nacer de nuevo. Son gente religiosa. Oh, hermanos, dejemos de ser religiosos, hermanos, bautistas, y seamos cristianos. Dejemos de comportarnos como bautistas y empezamos a comportarnos como cristianos. Porque yo no estoy aquí por la iglesia bautista. Mi familia no fue rescatada por la iglesia bautista. Mi vida no fue transformada por la iglesia bautista, sino por Cristo mi Señor. Por Él es que vengo a la iglesia cada semana, para tener comunión con Él. Por eso es que canto al Señor. Por eso es que me gozo al oír de la salvación, porque lo he experimentado en mi vida. Y no es una religión nada más. Pero ¿cuántos en nuestras iglesias nada más practican religiosidad y no saben lo que es haber nacido de nuevo, una vida transformada? Por gracia sois salvos, termina diciendo en Efesios 2:5 el apóstol. Qué sencillo es nacer de nuevo. Para uno, para Cristo no fue sencillo, pero para uno qué sencillo es nacer de nuevo. Solo por creer, solo por recibir. Dice la Biblia que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oh, pero tiene que haber arrepentimiento también. Mire conmigo Marcos capítulo 1. No nada más se trata de creer. Hay muchos que nos acusan de easy believism, porque nomás cree en el Señor Jesús y vas a ser salvo. Sí, pues yo creo que ya eres salvo. No, es una combinación de la actitud del corazón de la persona, del pecador. No nada más se trata de creer, se trata de recibir. Muchos dicen creer, pero no reciben a Cristo. Y no nomás se trata de creer y recibir, pero se trata de que te arrepientas de tu pecado. Dice Marcos capítulo 1, versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, Jesús mismo predicando el evangelio del reino de Dios. Y mire lo que Cristo decía, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. No nada más dijo creed en el evangelio, arrepiéntete y cree en el evangelio. Hoy en día hay mucha gente que dice que ha creído, pero no se han arrepentido. Arrepentimiento no es que te sientas mal de tu pecado. Arrepentimiento es que estás bajo tan profunda convicción, y ahorita voy a hablar acerca de eso, que tienes un cambio de mente, estás dispuesto a cambiar de dirección, de rumbo tu vida y seguir a Cristo. Eso es el arrepentimiento. Y el Señor Jesús dijo: tienes que hacer eso, no solamente creer. Mire Hechos capítulo 3 versículo 19. Estuve haciendo énfasis en este versículo mucho cuando prediqué el año pasado esa serie de convertidos sobresalientes en el Nuevo Testamento. Hechos 3 versículo 19. Así que arrepentíos, mire lo que dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa palabra refrigerio quiere decir paz, descanso. ¿Se acuerdan que Cristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Él es nuestro reposo eterno.
Y dice, cuando tú te conviertes, cuando tú vienes a Cristo, va a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, de paz con Dios en tu vida. Pero fíjese que menciona arrepentidos y convertidos como dos cosas. Y no son dos cosas separadas, yo creo que vienen una con la otra al mismo momento. Alguien se siente arrepentido bajo convicción por el Espíritu Santo y busca a Cristo y cree en Cristo, y el resultado es una conversión, una transformación, un nacimiento de nuevo. Esta historia que acabamos de leer nos hace pensar qué grande es la salvación. Tiene el potencial de alcanzar a toda una descendencia. Pablo y Silas le dijeron al carcelero cuando preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? El carcelero estaba bajo profunda convicción diciendo, díganme, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pero la promesa no nada más era para él. Le dice Pablo, le dice Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mire Hechos 16, nuestro pasaje, versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ese versículo nos da a entender que cuando se menciona casa dos veces, una vez está hablando de la casa, la construcción, y la otra vez está hablando de la familia. Porque dice que los llevó, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. La casa no se regocijó, la casa no tiene sentimientos, está hablando de la familia, su hogar. Qué tremendo, hermanos, qué milagro, qué grande es la salvación, qué hermosa es la salvación. ¿Sabe por qué? Porque da un gozo indescriptible. En Juan 15, versículo 11, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo que da el Señor no es la alegría temporal, momentánea que puede dar una actividad, una fiesta, una relación, no. El gozo del cristiano es un gozo que viene de lo alto. Es algo divino, que para nada es afectado por las circunstancias por las que esté pasando usted. El gozo del verdadero cristiano es incomparable. Sale a relucir en las circunstancias más peculiares, más adversas. Mire el versículo 25 en Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y tiene que entender que en primer lugar estaban presos, en segundo lugar los habían azotado mucho, dice el versículo 23 y 24. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No nos imaginamos las condiciones de esas cárceles de aquellos días con las cárceles modernas, country clubs que son hoy en día las cárceles. Te dan 3 comidas al día, te dan tiempo para hacer deporte, puedes ver la televisión, te dan ropa para vestir, te puedes bañar, puedes acostarte en un colchón. Sí, estás encerradito, no puedes ir a ningún lado, pero estás bien cómodo y todo pagado por los taxpayers, no te cuesta nada. Pero en aquel entonces las cárceles no eran así. Estaban infestadas de ratas, de arañas, de cucarachas, del olor al excremento y a los orines de la gente. No había baños, no había regaderas, amarrados en un cepo con cadenas y después de golpearlos mucho. Y en esa condición, Pablo y Silas están cantando, alabando a Dios. ¿Por qué? Porque tenían el gozo del Señor en sus vidas. Y mire, cuando hay un cristiano que se goza en medio de las adversidades, eso impacta las vidas de otros, que los ven, que los escuchan hablar, que ven su comportamiento. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Pablo escribió desde un calabozo a los filipenses: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido
han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y luego dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, dijo. Y luego le escribe en el capítulo 4, versículo 4 a los filipenses, regocijaos en el Señor. El que está en la cárcel, el que está sufriendo, el que está injustamente preso y aguantando todo lo que hay en esa cárcel, le escribe a los creyentes que están libres, les escribe, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y luego les dice en el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Los cristianos en la iglesia, en el underground, a escondidas allá en Afganistán, esta semana pasada empezaron a matar creyentes y ir puerta por puerta buscando y enviándoles mensajes a sus teléfonos celulares. We know who you are and we're coming for you. Sabemos quiénes son y venimos por ti. Esperando una muerte certera. Y estaban mandando mensajes a sus seres queridos acá, a hermanos en Cristo acá, diciéndoles, estamos preparados. Nuestros niños están diciendo, papi, mami, no vamos a negar a Jesús. Pronto vamos a ver a Jesús. Y eso deja maravillado, especialmente al cristianismo americano, aquí en Estados Unidos. Porque cualquier tontería, cualquier incomodidad, cualquier cosita que no nos gustó y nos la pasamos quejando, diciendo que cómo estoy sufriendo, cómo me está yendo tan mal aquí. Y no sabemos lo que es la persecución, no sabemos lo que es sufrir por la causa de Cristo. Pero estos cristianos están diciendo, están hablando, mandando mensajes diciendo que en medio del dolor y el temor y la angustia, tienen gozo en su corazón de que pronto van a ver a Cristo. Amén. El Evangelio de la salvación es algo hermoso porque da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso en el versículo 25 podían estar orando y cantando en medio de terribles circunstancias. Por eso en el versículo 28 dice la Biblia que cuando vino ese terremoto y que pudieron haber huido todos y escapado, se quedaron quietos. Pablo y Silas y todos los presos ahí, dice que clamaron a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero estaba a punto de matarse con su espada porque era muerte segura al que dejaba que se escaparan los presos. Prefería quitarse la vida a lo que le iba a pasar. A propósito, allá en Afganistán están marcando, la gente tiene que declarar si tienen niñas mayores de 12 años de edad para que el talibán pueda pasar y llevárselas. Tienes que marcar con tu casa con una X diciendo que tienes una niña o hijas mayores de 12 años para entregarlas al talibán. Si no marcas el X y pasan por ahí, matan a toda la familia. Y estaban diciendo que algunos padres estaban dándole a sus hijas una pistola o a sus esposas, porque matan al marido y si la esposa es joven se la llevan a ser una esclava sexual, dejando una pistola para mejor matarse ellas y sus hijas antes de que se las llevan y hicieran atrocidades con ellos. Eso es lo que está pasando ahorita. No nos imaginamos que eso esté sucediendo en el siglo que vivimos, en los tiempos en que vivimos. Pero es otra cultura, hermanos, es gente pagana, es gente enemigos de la moral, del cristianismo. Y gente salvaje, francamente. Y bajo esas condiciones está viviendo gente. Pues este carcelero está a punto de matarse a sí mismo porque no quiere que le pase lo que le va a pasar por haber dejado que los presos se escapen. Y en eso le llaman con toda tranquilidad, toda paz, no te hagas daño, aquí estamos todos. En el versículo 34, después de que el hombre cree en Jesucristo, los lleva a su casa, les pone la mesa y se sientan a comer, regocijarse como familia con estos siervos de Dios.
en medio de la incertidumbre de lo que va a pasar la siguiente mañana, pero están tan contentos, tan gozosos de su salvación, que tienen una paz indescriptible para sentarse a disfrutar unos alimentos, antes de quién sabe qué es lo que pase mañana en la mañana. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Es una salvación, oiga bien, que da una perspectiva, una historia que da una perspectiva completamente transformada. ¿Qué quiere decir, pastor, con eso? Nos hace, al leer esta pregunta, esta historia, hermanos, y ver esa salvación de ese hombre y su familia, y ver todo lo que sucede, nos hace pensar qué es realmente importante en la vida. ¿Qué es lo más importante en la vida? Una sobrina mía, nuestra, compartió una reflexión. Quiero leerlo porque tan cierto y a la vez tan lejos de la verdad. Y dice esto, escuche por favor. Cuando mueras, no te preocupes por tu cuerpo. Tus parientes harán lo que sea necesario de acuerdo a sus posibilidades. Ellos te quitarán la ropa, te van a lavar, te van a vestir, te van a sacar de tu casa y te llevarán a tu nueva dirección. Muchos vendrán a tu funeral a despedirse. Algunos cancelarán compromisos y hasta faltarán al trabajo para ir a tu entierro. Tus pertenencias, hasta lo que no te gustaba prestar, serán vendidas, regaladas o quemadas. Tus llaves, tus herramientas, tus libros, tus CDs, tus zapatos, tu ropa. Y ten por seguro que el mundo no se detendrá a llorar por ti. La economía continuará. En tu trabajo serás reemplazado. Alguien con las mismas o mejores capacidades asumirá tu lugar. Tus bienes irán a tus herederos. Y no dudes que seguirás siendo citado, juzgado, cuestionado y criticado por las pequeñas y grandes cosas que en vida hiciste. Las personas que te conocían solo por tu semblante dirán: pobre hombre, pobre mujer, o él se le pasaba muy bien. Tus amigos sinceros van a llorar algunas horas o algunos días, pero luego regresarán a la risa. Los amigos que te jalaban a las pachangas se olvidarán de ti más rápido. Tus animales se acostumbrarán al nuevo dueño. Tus fotos por algún tiempo quedarán colgadas en la pared o seguirán sobre algún mueble, pero luego serán guardadas en el fondo de un cajón. Alguien más se sentará en tu sofá y comerá en tu mesa. El dolor profundo en tu casa durará una semana, 2, un mes, 2, un año, 2. Después quedarás añadido a los recuerdos y entonces tu historia terminó. Terminó entre la gente, terminó aquí, terminó en este mundo, pero comienza tu historia en tu nueva realidad, en tu vida después de la muerte. Cuando yo estaba leyendo ahí dije: va a dar el evangelio, va a hablar de Cristo, va a hablar de la salvación, pero no. Dice: tu vida a donde no te pudiste mudar con las cosas de aquí, porque además al irte perdieron el valor que tenían: cuerpo, belleza, apariencia, apellido, comodidad, crédito, estado, posición, cuenta bancaria, casa, coche, profesión, títulos, diplomas, medallas, trofeos, amigos, lugares, cónyuge, familia. En tu nueva vida solo necesitarás tu espíritu, y el valor que le hayas acumulado aquí será la única fortuna con la que contarás allá. O sea, todo lo que está diciendo hasta el momento es cierto. Esa fortuna es la única que te llevarás y se amasa durante el tiempo que estás aquí. Y aquí es donde viene la gran mentira del diablo que se cree todo el mundo. Cuando vives una vida de amor hacia los demás y en paz con el prójimo, estás amasando tu fortuna espiritual. Por esto, intenta vivir plenamente y sé feliz mientras estás aquí, porque de aquí no te llevarás lo que tienes, solo te llevarás lo que diste. Suena una filosofía muy bonita, una reflexión que hace pensar a la gente sobre qué realmente importa en la vida.
excepto que queda corto de lo más importante, porque la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, y que todos tendremos que dar cuentas un día a Dios, y que si te mueres sin Cristo, Jesucristo dijo: ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pero así piensa la gente. Piensa que lo importante es disfrutar la vida, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Y tu alma dónde va a ir cuando muera? ¿Estás bien con Dios? ¿Has arreglado cuentas con el Señor? Si Cristo viene, ¿te conocería como uno de los suyos? ¿O te diría: apartados de mí, maldito, no te conozco, al castigo eterno? Porque la Biblia dice que eso va a suceder. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Pero al leer esta historia nos da una perspectiva diferente. Salmo 126, 6 y 7 dice: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Nada se compara al gozo de ver a una persona ser salva. Pero especialmente cuando es un ser querido. Mi nieto Lucas ayer aceptó a Cristo como su Salvador. Y anoche estaba teniendo un tiempo de darle gracias a Dios. Estaba en la mesa ahí en el comedor estudiando y vi la foto y él diciendo que había aceptado a Cristo. Y tantas emociones se me vinieron. Me puse a llorar y a darle gracias a Dios, porque sus promesas nunca fallan. Porque esa es la recompensa de permanecer en los caminos del Señor y esperar en Él y orar y tratar de ser fieles al Señor. Es por eso, hermanos, que es tan importante no tomar ligeramente nuestra salvación, no descuidar una salvación tan grande. Hebreos 2, versículo 1 dice: por tanto, ¿ya lo encontró? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Yo creo que la condición de tanto cristiano hoy en día, especialmente aquí en este país, es un cristianismo deslizado. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. No está hablando de perder la salvación como algunos enseñan erróneamente. Pero sí está hablando, hermanos, de que un día el cristiano también va a dar cuentas al Señor de qué es lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, en el tribunal de Cristo. Y muchos van a sufrir pérdida de recompensa. ¿Sabe por qué? Por eso mismo, por descuidar una salvación tan grande, por no prestar oído, por no poner en práctica las cosas que hemos oído, por vivir un cristianismo tan flojo, tan casual, tan indiferente, deslizado, cuando el Señor nos ha hablado tantas veces y nos ha dicho lo que debemos hacer. Por eso di gracias anoche, porque mi nieto fue salvo. Porque ¿sabe qué? Ganas no me han faltado a través de los años de tirar la toalla, de desanimarme, de darme una deslizadita, una resbaladita al pecado y decir: ¿qué importa que al cabo la gracia de Dios es mayor y el Señor me va a perdonar? Después me pongo bien con Dios. Pero ¿sabe por qué hemos tratado de no hacer eso? Hemos tratado de permanecer firmes y fieles precisamente por la promesa de que un día el Señor no nada más quiere salvarnos a nosotros, sino a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Quiere cambiar el rumbo de toda una descendencia, y yo quiero esa promesa. Yo quiero que se vea cumplida en nuestra familia. Qué triste es, muchos cristianos, por descuidar su salvación, nada más ellos son salvos y hasta ni sus hijos son salvos. Ahí se paró la bendición, ahí se paró las vidas transformadas. Se pierden las futuras generaciones por adultos, por padres que no viven un cristianismo real. Y ahí se para.
por descuidar la salvación. Entonces esa noche le pedí al Señor, Señor, ayúdame a seguir siendo fiel, a no negarte, Señor, a no echarme para atrás, a no tirar la toalla, a no caer en tentación, Señor, a permanecer firme, a cumplir mi ministerio, a seguir dando un buen testimonio a mis hijos, a mis nietos, porque mis nietos al rato van a crecer y se van a casar, que se casen con otros creyentes, que tengan una familia cristiana, que ellos puedan ver a sus hijos ser salvos, Señor. Yo no sé si alcance a ver a mis bisnietos, Señor, pero yo quiero esa promesa. Serás salvo tú y toda tu casa. Y por eso hay que cuidar la salvación. Hay que cuidar la vida, hay que cuidar la fidelidad, hay que cuidar el servir al Señor, hay que cuidar abstenerse del pecado, hay que cuidar la separación, porque hay otros que vienen detrás de nosotros que van a ser afectados, para bien o para mal. ¿Cuándo fue la última vez? ¿O ha habido alguna vez que alguien completamente lleno de convicción le pidió a usted que le dijera cómo ser salvo? Digo, leemos historias así, decimos, eso ya no sucede hoy. Pero sí, hermanos, sigue sucediendo porque Dios no cambia y porque la palabra de Dios sigue siendo poderosa y porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y sí, sigue habiendo gente salva, genuinamente nacida de nueva, genuinamente convertidos, transformados. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted vio a alguien bajo una convicción tal que le rogaban, le estaban diciendo a usted, dime cómo ser salvo? Sin embargo, cada verdadera y genuina conversión sucede, oiga bien, solo por la obra del Espíritu Santo dando convicción al pecador. Mire, leamos Hechos nuevamente 16, versículo 27. Hechos 16, 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Estaba en una crisis emocional, una crisis personal. Voy a morir, me va a ir mal, ¿qué es lo que me va a pasar? A punto de quitarse la vida. Versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, mire, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estaba bajo profunda convicción, hermanos. ¿Sabe que mi nieto Lucas tiene tiempo ya yendo a la escuela y una buena iglesia, en junior churches, en Sunday schools, escuchando el Evangelio? Y pues mi hija y mi yerno todas las noches tienen un devocional con ellos. Todas las noches leen unos versículos de la Biblia y oran juntos. Entonces siempre está siendo expuesto al Evangelio, a la palabra de Dios. Mi nieta Sofía hace un par de años aceptó a Cristo y se bautizó. Pero Lucas le preguntaban y decían, ¿quieres ser salvo? Y decía, no, I don't know, no sé. No le daba mucho interés, pero en estas últimas semanas mi hija notaba que el niño estaba como inquieto, como que no tenía paz y quería saber. Y Sofía, ella sí es salva y si muere va a ir al cielo, y yo, pues no quieres aceptar a Cristo. I don't know, no sé. Pero yo les hemos dicho a ellos, esperen. Algunos de ustedes han visto situaciones similares con sus hijos y la pregunta es, ¿cuándo está mi hijo, mi hija lista para ser salvo? Cuando haya convicción en su corazón, y ni un momento antes. Si usted quiere ver verdaderos resultados y una verdadera conversión, tiene que ser por convicción del Espíritu Santo. Porque yo he oído testimonios de adultos
que dicen que fueron salvos a los 4 o 5 años y nunca se han apartado del Señor, aman al Señor, han vivido para el Señor. Pero ¿cuántos también hemos conocido que a los 4, 5, 6 años, 7 años aceptaron a Cristo y luego no quieren nada con Dios? Entonces, ¿qué dice? ¿El Evangelio es eficaz con ciertos y con otros no? No. Yo creo que la raíz es que no hubo una sincera conversión, no hubo convicción. Nada más hicieron una oración, nada más pasaron al frente, nada más se metieron al agua, pero realmente no había convicción del Espíritu Santo. Por esto, como padres deberíamos de buscar el fruto y esperar el fruto, ver el cambio, ver el fruto. Jesucristo dijo: por su fruto los conoceréis. Porque si no hay fruto, lo más seguro es que no hubo conversión. Por eso no estoy tan a la carrera por dejar que un niño se bautice, nomás porque dice que quiere ser bautizado. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está la convicción? Y ya cuando le empiezas a preguntar al niño o a la niña, pregunta acerca de su salvación, te das cuenta que ni siquiera ha entendido lo que es. Entonces mi hijo y mi hija y mi yerno han estado haciendo preguntas y esperando ver esa convicción. Y dice que finalmente ya no pudo más Lucas. Dice que sentía que su corazón le saltaba de su pecho. Un niño diciendo eso. Y bajando de su recámara, ya después de haber hablado sobre esto varios días seguidos, diciendo: I want to get saved, quiero ser salvo, quiero orar para aceptar a Cristo. Y hermanos, es lo mismo con cada persona. Nadie puede ser salvo, realmente nacer de nuevo, si no hay una convicción. Si no hay una convicción. Y cuando alguien es salvo, se fijó que inmediatamente quisieron ser bautizados. Nadie tuvo que hablarles, nadie tuvo que decirles. No estaban en un servicio de iglesia para ver a otros siendo bautizados. Porque cuidado, muchas veces los niños quieren bautizarse nomás porque ven a otros ser bautizados. Y pues se ve como algo algo suave. Yo también quiero hacerlo. Pero ellos ahí estaban diciendo, en medio de la nada, yo no sé dónde, a lo mejor en un charco, en una tina, en algo, buscaron cómo ser bautizados, pero quisieron ser bautizados. Porque ese es uno de los frutos de la verdadera conversión. Eso no de que me voy a esperar, luego a ver cómo me siento, quiero aprender más. Esa gente simplemente lo único que, perdone que diga, a lo mejor algunos están así aquí, que la están pensando demasiado para bautizarse, cuando supuestamente ya se es salvo. El que es salvo quiere identificarse con Cristo inmediatamente. No se avergüenza de su Salvador. Y quiere identificarse con Cristo. Quiere obedecer al Señor. Y yo entiendo que muchas veces por tanta mala información que hay allá afuera, de tantos medios. ¿A quién conoce usted o ama usted que necesita ser salvo? Esa es la pregunta con la cual quiero cerrar el mensaje. ¿A quién conoce usted o ama usted que necesita ser salvo? Usted sabe, cristiano, le estoy hablando al cristiano, porque quizás algunos hay aquí que no son cristianos. Y por eso están riéndose, están durmiéndose, están distraídos, nomás está oyendo a alguien aquí, güere, y no significa nada para usted. Pero estoy hablando a los cristianos, los que saben que usted es salvo, tiene esa plena seguridad, tiene esa convicción, esa certidumbre que usted nació de nuevo, que Cristo le transformó su vida y usted sabe que ese ser querido, ese familiar, esa amistad, realmente no tiene esa salvación que usted tiene. ¿A quién conoce usted o ama usted que necesita ser salvo? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que suceder para que él o ella sean salvos? ¿Qué tiene que pasar? Se lo voy a dar bien rápido. Número 1, un cristiano o cristianos primero tienen que estar dispuestos a obedecer al llamado de Dios. Porque últimamente Pablo y Silas, ¿qué es lo que estaban haciendo? ¿Por qué estaban predicando en ese lugar? Porque estaban obedeciendo al llamado de Dios. Fue llamado ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Obedeciendo. Tiene que haber un cristiano que obedezca de llevar el evangelio para que alguien sea salvo. Nadie aquí fuimos salvos nomás porque nos nació ser salvos.
No más porque de repente pensamos, ay, ¿cómo voy a ser salvo? Quiero arrepentirme. No, alguien nos testificó, alguien nos predicó, alguien nos invitó, alguien tocó nuestra puerta, alguien nos dio el evangelio, alguien que obedeció para llevar el evangelio. Queremos que la gente sea salva, nomás que nos caigan, nos lleguen por inspiración, así nomás que se acerquen. No, alguien tiene que obedecer el llamado de llevar el evangelio. ¿Sí me está siguiendo? ¿Qué tiene que pasar, suceder para que alguien sea salvo? Número 2, un cristiano tiene que estar dispuesto a orar para que otros sean salvos. En el versículo 16, curiosamente, nuestro primer versículo, en la lectura, dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a dónde iban Pablo y Silas? A la oración. ¿Y por qué iban a orar? Le digo por qué iban a orar, para que gente fuera salva. El problema, hermanos, es que no oramos. El Señor dice claramente en Santiago, no tenemos porque no pedimos. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por alguien que usted ama, que a usted le debe interesar que sea salvo, que usted oró, Señor, por favor, toca su corazón, quebrántalo, Señor, tráele convicción para que sea salvo? ¿Cómo Dios va a contestar una oración que usted ni siquiera pide? No, sí, me gustaría que fueran salvos. ¿Ya oró? ¿Cuánto ha orado? Todos aquí somos culpables, hermanos, de no orar suficiente. ¿Qué debe de pasar para que alguien sea salvo? Un cristiano tiene que haber un cristiano dispuesto a anunciar el camino de la salvación. Versículo 17 dice que la mujer esa que era adivina decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. El demonio o los demonios dentro de esa muchacha dijeron la verdad. Es una verdad, esos hombres andaban anunciando el camino de salvación. Entonces, pastor, ¿por qué desagradó a Pablo y a Silas y echaron fuera al demonio? Porque era un demonio, porque esa muchacha era esclava a un demonio. Debemos de tener cuidado. Oiga bien, esto no está en mi mensaje, pero debemos de tener cuidado no nada más de qué se está enseñando, qué verdad se está diciendo, pero quién lo está diciendo. A veces gente que está mal doctrinalmente, que son falsos profetas, falsos maestros, dicen tremendas verdades. Pero no por eso voy a ponerme a escuchar todo lo que me están diciendo. Hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que oyes y de quién lo oyes? Amén. Era un demonio que dijo una verdad, así como el endemoniado de Gadara, que reconoció que Jesucristo era el Hijo del Dios Altísimo, pero no dejaba de ser demonios. ¿Sí me está siguiendo? La Biblia dice que los demonios conocen la Biblia, creen a Dios, creen en Dios y tiemblan. Pero eso no quiere decir que usted va a ponerse a escuchar y a ver enseñanzas diabólicas de demonios, ¿verdad que no? Pero esa muchacha poseída dijo una gran verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. ¿Qué debe suceder para que alguien sea salvo? Alguien tiene que estar dispuesto a anunciar el camino de la salvación. ¿Y cuántos aquí de nosotros hemos estudiado, hemos pasado por el entrenamiento del plan de salvación y sabemos cómo compartir? Pero ¿cuándo fue la última vez que le anunció ese plan de salvación a alguien? ¿Sabe que usted es más culpable ahora que sabe que antes que no sabía? Porque dice la Biblia claramente que el que sabe hacerlo bueno no lo hace de este lado. Antes usted podía decir, es que yo no sé, pero ahora que aprendió y no lo hace, ¿qué excusa tiene? Hay muchos de ustedes jóvenes que se conocen el plan de salvación al derecho y al revés, porque has tenido que venir con tu papá y tu mamá no sé cuántas veces a aprender el plan de salvación. Conoces el manual, los versículos, sabes cuáles son. ¿Cuándo fue la última vez que tú le compartiste el camino de salvación a alguien? Doble, triple, cuádruple veces culpable delante de Dios por saber y quedarte callado, no abrir tu boca, por acobardarte, por atemorizarte, por ser indiferente. Para que alguien sea salvo, alguien tiene que estar dispuesto a anunciar el camino de salvación. Número 4, para que alguien sea salvo, un cristiano tiene que estar dispuesto a pagar un precio.
Versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y en el siguiente versículo, ¿qué están haciendo? Están cantando y orando al Señor. Y cuando viene la oportunidad de compartir el Evangelio, ¿qué están haciendo? Compartiendo el Evangelio. Y ni usted ni yo nos han tenido que golpear, ni azotar, ni encarcelar por hablarle a alguien de Cristo. Pero siempre hay un precio que pagar. Como el precio de cuando hay ganar almas, porque no cada sábado tenemos, apartar tiempo y venirse para salir a compartir el Evangelio. El precio de quizás tener que ir a hacer una visita a alguien para hablarle de Cristo. El precio de levantarse un poquito temprano para ir a recoger a alguien para que venga a la iglesia. Ay, qué precios tan caros que tenemos que pagar. Pero es el problema, que estamos tan cómodos y no queremos tener que pagar ninguna inconveniencia. Y aún así queremos que gente sea salva. ¿Qué necesita suceder para que alguien sea salvo? Número 5, un cristiano dispuesto a alabar al Señor en medio de la adversidad. Amén. Otros siempre nos están viendo. Otros siempre nos están oyendo. ¿Cómo te comportas en medio de la adversidad? Cuando las cosas no te van bien. Ese es el testimonio más poderoso para que ellos digan: yo quiero lo que él, lo que ella tiene. ¿Qué debe pasar para que alguien sea salvo? Un cristiano tiene que estar dispuesto a dar un buen testimonio. Porque dice el versículo 26, 27, 28, que cuando vino el terremoto y se abrieron todas las puertas de la cárcel, no se escapó Pablo y Silas. Y de alguna manera convencieron a todos los presos que tampoco se escaparan. Y cuando el carcelero se iba a matar, le dijeron: no te quites la vida, no te hagas ningún mal. Aquí estamos todos. No corrimos y a escaparnos, porque eso no hubiera sido correcto. Se quedaron en su lugar. Buen testimonio, porque otra gente también nos está viendo, a ver qué hacemos en determinadas circunstancias, si actuamos correctamente o si andamos también en tranzas chuecas, con mentiras, con engaños, aprovechándonos del sistema, de la oportunidad, o si tenemos un buen testimonio. El cristiano está supuesto a hacer lo correcto en todo tiempo. ¿Y sabe quién sabe eso también? Los que no son cristianos. Porque lo primero que dicen cuando un cristiano cae en un delito, en algo incorrecto, en alguna perversidad o algo, mira, y se llama cristiano. Nomás un cristiano se le salir una mala palabra. Oye, ¿no te llamas cristiano? Porque hasta la gente inconversa sabe que el cristiano supuestamente debe comportarse correctamente. Eso, hermanos, es poderoso. Ese testimonio impacta a gente. ¿Sí me está siguiendo? El problema es que no lo tomamos. Por eso gente no es salva. Por eso gente que nos conoce no quiere decir: ¿qué tienes tú que yo no tengo? Porque ven que vivimos igualito que ellos, que actuamos igual que ellos, que hablamos igual que ellos, que decidimos igual que ellos. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué necesita pasar para que alguien sea salvo? Por último, número 7, un cristiano dispuesto a tomar de su tiempo para aprovechar una oportunidad de compartirle a quien quiera escuchar. Dice la Biblia en el versículo 33: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. En ese momento ese carcelero quiso que mi familia sepan lo que yo sé ahora. Y el apóstol y Silas estuvieron dispuestos a ir y a aprovechar la oportunidad para compartirle a toda esa familia. Ahora termino con esto, la pregunta: ¿está usted dispuesto, hermano? Le pregunté: ¿hay alguien que usted conoce y ama que necesita ser salvo? Ahora yo le pregunto también: ¿está usted dispuesto a obedecer al llamado de Dios? ¿Está usted dispuesto a orar para que sean salvos? ¿Está usted dispuesto a anunciar el evangelio de salvación, el camino de salvación? ¿Está usted dispuesto a pagar un precio?
a incomodarse un poquito, a que le cueste algo. ¿Está usted dispuesto a alabar al Señor en medio de la adversidad en su vida? En vez de estarse quejando y criticando, tener una actitud de alabanza, de gratitud. ¿Está usted dispuesto a dar un buen testimonio? A portarse bien, a hacer lo que es correcto. ¿Está usted dispuesto a tomar el tiempo que sea necesario para compartir el Evangelio? Su respuesta es lo que va a determinar si esa gente que usted conoce y ama son salvos o no. Y me temo decir, a lo mejor estoy equivocado, ojalá que estoy equivocado, pero me temo que decir que la mayoría de las respuestas a estas preguntas que acabo de hacer es no, es mucho. No me pidan a mí que alguien más les viva su cristianismo, haga lo que tenga que hacer, pero yo no estoy dispuesto a hacer esas cosas. Y por eso, mírenme aquí, algunos ni a sus hijos van a poder ver ser salvos, mucho menos sus nietos y sus bisnietos. Con usted va a parar la obra de regeneración. Cuando la voluntad de Dios es, serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la promesa, pero es una promesa condicional. ¿Condicional a qué? A que usted esté dispuesto a hacer esas cosas. That's it. Esa es la razón. Esa es la razón que no tenemos avivamiento. Esa es la razón que no vienen más almas a ser salvas. Esa es la razón que no tenemos gente que amamos y conocemos que nos digan que yo quiero lo que tú tienes. Dime cómo ser salvo. Porque no estamos dispuestos a pagar el precio, no estamos dispuestos a hacer eso, a incomodarnos ni lo más mínimo, ni siquiera para orar por ellos. En lo más secreto y más íntimo de su vida espiritual, tomar el tiempo de orar por ellos. Pero sí queremos que Dios haga el milagro. Sí estamos de acuerdo que la salvación es algo milagroso, es algo grande, es algo maravilloso, pero se va a acabar contigo, mi hermano, mi hermana. Qué triste. Yo le dije anoche al Señor, y oramos juntos mi esposa y yo. El Señor conoce mi corazón. Le dije, Señor, perdóname, porque pudiera estar haciendo mucho más. No estoy haciendo suficiente. Me regocijo con ver a mi nieto ser salvo, pero tengo otros nietos que quiero ser salvos. Y hay otra gente en nuestra comunidad, a nuestro alrededor, que necesitan ser salvos. Pero si no estamos dispuestos a pagar ese precio, a hacer esas cosas tan sencillas, tan prácticas de la vida cristiana, ¿cómo vamos a esperar que Dios obre? Vamos a orar todos ojos cerrados. Señor, bendice esta invitación.